Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, compartiendo este espacio de conversación y análisis. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme y una cálida bienvenida. Espero que se sientan como en casa. Y para los que ya son parte de esta comunidad, gracias, gracias y mil veces gracias por su lealtad y por siempre estar. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me permite seguir creando contenido que espero disfruten y les aporte algo valioso. Hoy estoy sumamente emocionado porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha generado un torbellino de expectación, una cascada de preguntas y por supuesto un mar de rumores. Y sí, como ya habrán visto en el título, vamos a desentrañar los misterios que rodean a uno de los hombres más codiciados y admirados del momento, Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, para aquellos que aún no lo conocen, es un actor turco de una talla descomunal. Un talento innato, una carisma arrollador y una presencia magnética que lo han catapultado a la fama internacional. Conocido por sus interpretaciones memorables en series como Love is in the Air y muchas otras producciones que han conquistado a audiencias de todo el mundo, Kerem no solo es un actor, es un artista que logra conectar con el público a un nivel profundo. Y como era de esperar con su fama meteórica, su talento incuestionable y su atractivo innegable, su vida privada siempre ha sido, y sigue siendo, tema de conversación recurrente, ¿verdad? La curiosidad es humana. ¿Quién no siente curiosidad por saber un poquito más sobre la vida de una persona que admiramos y que nos hace vibrar con sus interpretaciones? En este vídeo, vamos a ir más allá de los titulares y de los rumores. Vamos a sumergirnos en lo que Kerem Bürsin ha estado, rompiendo el silencio, sobre sus anhelos, sus preocupaciones y sus deseos. Vamos a desentrañar esa verdad detrás de lo que más extraña, porque, sinceramente, la expectativa es máxima. ¿Qué es lo que realmente echa de menos este hombre? ¿Qué aspectos de su vida han sido objeto de reflexión y de confesiones públicas? ¿Qué lo ha impulsado a abrir su corazón, a sincerarse con el mundo? Vamos a analizar minuciosamente sus declaraciones, las interpretaciones que se han dado, y a tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo en la vida de Kerem Bürsin. Vamos a explorar su mundo interior, sus miedos y sus esperanzas con respeto y objetividad, sin caer en el sensacionalismo. Prepárense porque este vídeo promete estar lleno de información valiosa, de análisis profundos, de un poquito de chisme, y sobre todo, de la verdad que podemos discernir a través de sus palabras y acciones. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas y sus mentes inquisitivas, porque esto se pone realmente interesante. Y antes de empezar, permítanme recordarles algo fundamental: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad como este. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos, y prepárense para descubrir, para reflexionar y para conectar. Ahora sí, comencemos. La verdad, lo primero que quiero resaltar es que Kerem Bürsin es un hombre que, por naturaleza, ha sido muy reservado con su vida personal. Aunque ha participado en innumerables entrevistas, y siempre se ha mostrado abierto y simpático, siempre ha mantenido una cierta distancia, protegiendo celosamente su intimidad. Ha sabido mantener una línea clara entre su vida profesional y su vida personal, lo cual es muy respetable. Pero recientemente, y quizás debido a una combinación de factores, ha decidido abrirse un poco más. Y esto, amigos míos, es lo que nos ha brindado la oportunidad de analizar qué es lo que realmente extraña, qué es lo que le preocupa y qué es lo que lo mantiene en movimiento. Es una ventana a su alma, una invitación a comprender mejor al hombre detrás del actor. La primera declaración que quiero analizar, y que resuena con fuerza, es aquella donde Kerem habla de la importancia de la autenticidad. Él dice, y cito textualmente: en un mundo saturado de filtros y apariencias, ser auténtico es un acto de rebeldía. Extraño la honestidad, la vulnerabilidad, la capacidad de ser uno mismo sin el temor al juicio. ¡Wow! Impactante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tan profundamente real y resonante. En esta declaración, Kerem nos está mostrando, de alguna manera, una crítica sutil pero contundente al mundo contemporáneo, a la presión social omnipresente, especialmente en el universo digital y, en particular, en las redes sociales. Vivimos en una era donde la imagen lo es todo, donde la perfección se ha convertido en un objetivo inalcanzable y donde la autenticidad, paradójicamente, se diluye en un mar de filtros y poses artificiales. ¿Quién no se siente en ocasiones presionado a mostrar una versión perfecta de sí mismo?
¿Quién no ha sentido la necesidad de ocultar sus imperfecciones, sus debilidades, sus miedos, para encajar en un molde preestablecido? Kerem, a través de estas palabras, nos invita a la reflexión, a cuestionar los estándares impuestos, a romper con las cadenas de la superficialidad, a valorar la autenticidad, a no tener miedo a mostrar nuestras verdaderas emociones, incluso aquellas que nos hacen sentir vulnerables. Extraña la honestidad, la vulnerabilidad, y eso nos dice muchísimo acerca de lo que valora y, por ende, de lo que quizás siente que está perdiendo en el contexto actual. ¿Será que en su propia vida, en su día a día, siente que esa autenticidad se diluye a veces, que la presión de mantener una imagen pública perfecta le impide ser completamente él mismo? ¿Será que el mundo de la fama, de las cámaras, de la opinión pública, le impone una especie de máscara, que por momentos, le dificulta mostrar su verdadero ser? Es algo que solo él sabe, por supuesto, pero sin duda, esta es una de las cosas que más extraña. Es un llamado a la autenticidad, una invitación a ser fieles a nosotros mismos, sin importar las expectativas externas. Otro aspecto que ha tocado Kerem en sus declaraciones, y que me parece fundamental analizar, es su relación con el tiempo y con el ritmo frenético de la vida moderna. Él ha expresado que extraña la calma, la tranquilidad, el poder detenerse a disfrutar de los pequeños momentos. Y es que, amigos, la vida en el mundo del espectáculo, y más aún cuando se goza de la fama que él tiene, es sumamente acelerada. Rodajes maratónicos, entrevistas constantes, viajes de un lugar a otro, compromisos publicitarios, eventos sociales. La agenda de Kerem debe ser, literalmente, una locura. Esta declaración nos revela que Kerem es una persona consciente del paso del tiempo, de la fugacidad de la vida, de la importancia de saborear cada instante. Extraña la calma, y eso nos indica que aunque ama su trabajo y disfruta de su éxito, también necesita momentos de paz, de silencio interior, de conexión consigo mismo, de poder simplemente respirar, desconectar del ruido y las exigencias. Es una necesidad humana básica, y es totalmente comprensible, ¿verdad? Todos necesitamos momentos de desconexión, de recarga de energías, de contacto con la naturaleza, de disfrutar de la simple belleza de la vida. Es un recordatorio de la importancia de encontrar el equilibrio entre la actividad frenética y la quietud interior. Además, Kerem también ha hablado de la importancia de las relaciones humanas, de la conexión genuina con los demás, de la necesidad de compartir momentos especiales con sus seres queridos. Dice extrañar la cercanía, el contacto físico, la posibilidad de sentir el calor humano. Y esto, amigos, es algo que creo que todos podemos comprender y compartir. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las relaciones personales a menudo se reducen a interacciones virtuales, a mensajes instantáneos y videollamadas, es completamente natural que Kerem valore el contacto humano, la cercanía física, la posibilidad de sentir la piel, de compartir una mirada, de abrazar a las personas que ama. Extraña la cercanía, y esto nos indica que a pesar de estar rodeado de gente, de conocer a muchas personas por su trabajo, tal vez por las exigencias de su profesión, por los viajes constantes, o simplemente por la distancia física, no siempre puede disfrutar de la compañía de sus seres queridos de la manera que quisiera. Estará hablando de su familia, de sus amigos de toda la vida, de esa persona especial que ocupa un lugar en su corazón. Es un misterio, por supuesto, pero sin duda, es una de las cosas que más extraña. Es un recordatorio de la importancia de cultivar las relaciones personales, de dedicar tiempo a los seres que nos importan, de valorar los lazos que nos unen y nos dan fuerza. Ahora bien, hablemos un poco de su carrera, que, como sabemos, es su pasión. Kerem es un actor muy comprometido con su trabajo, siempre buscando nuevos retos, nuevos personajes, nuevos horizontes profesionales. Y ha dejado claro que uno de los aspectos que más extraña es la libertad creativa. Dice que le gustaría tener más libertad para elegir los proyectos en los que participa, para experimentar con diferentes roles, para arriesgarse y salir de su zona de confort. Esto, sin duda, es algo que muchos artistas anhelan y persiguen. A veces la presión de la industria, las expectativas del público, las decisiones de los productores, o incluso las limitaciones financieras, pueden restringir la libertad creativa de un actor. Kerem, al expresar esta necesidad, nos muestra su ambición, sus ganas de seguir creciendo profesionalmente, de explorar nuevos territorios interpretativos, de desafiar los límites de su propio talento. Y es que un artista de su talla, con su talento y su pasión, necesita y merece tener libertad para crear, para expresar su visión del mundo, para explorar las profundidades de la experiencia humana a través de sus personajes.
Es un llamado a la innovación, a la experimentación, a la búsqueda constante de nuevos retos. Pero hay algo más, algo que revela una faceta aún más profunda de su personalidad. Kerem ha mencionado que extraña la posibilidad de aprender, de crecer, de seguir evolucionando como persona y como profesional. Y esto, amigos, es una cualidad que lo hace aún más admirable. Kerem es un hombre que no se conforma con lo que ha logrado, que siempre está buscando la forma de mejorar, de expandir sus conocimientos, de enriquecer su vida interior y profesional. Extraña la posibilidad de aprender, y esto nos habla de su humildad, de su curiosidad insaciable, de su deseo constante de superación. Nos demuestra que a pesar de su éxito, sigue siendo una persona con los pies en la tierra, que valora el aprendizaje continuo y el crecimiento personal como pilares fundamentales de su existencia. Es un recordatorio de que el aprendizaje es un viaje sin fin, una aventura que nos permite expandir nuestros horizontes y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, el tema del amor, ese sentimiento universal que nos impulsa y nos transforma. Aunque Kerem siempre ha sido muy discreto con su vida sentimental, es inevitable que nos preguntemos qué es lo que extraña en este aspecto. ¿Extraña el amor romántico? ¿Extraña una relación estable y duradera? ¿Extraña la posibilidad de formar una familia, de construir un hogar y compartir su vida con alguien especial? Es probable que, debido a su fama y a las constantes miradas de la prensa, le resulte difícil mantener una relación privada y duradera. Tal vez extraña la normalidad, la posibilidad de tener una pareja con la que pueda compartir su vida sin estar constantemente expuesto al escrutinio público, sin que cada paso sea analizado y comentado por los medios y las redes sociales. No lo sabemos con certeza, por supuesto, pero es algo que todos nos preguntamos. Lo que sí sabemos es que el amor, en todas sus formas, es una parte fundamental de la vida, y es normal que Kerem lo valore y lo extrañe en ciertas circunstancias. Es un recordatorio de la importancia de encontrar el amor, de nutrirlo y de protegerlo sin importar las circunstancias. En resumen, lo que Kerem Bürsin nos está mostrando a través de estas declaraciones es una profunda reflexión sobre la vida, sobre sus prioridades, sobre sus anhelos más íntimos. Extraña la autenticidad, la calma, las relaciones humanas genuinas, la libertad creativa, el aprendizaje constante y, por supuesto, el amor en todas sus manifestaciones. Y volviendo al título, ¿qué es lo impactante de todo esto? Bueno, lo impactante es la honestidad y la valentía de Kerem. Rompe el silencio, no para revelar grandes secretos sensacionalistas, sino para compartir con nosotros sus sentimientos, sus preocupaciones, sus aspiraciones, su visión del mundo. Y eso, amigos, es algo que merece nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro agradecimiento. Es un acto de humanidad, una invitación a conectar con él a un nivel más profundo. La verdad es que al final del día, Kerem Bürsin es como cualquier otra persona, con sus sueños, sus miedos, sus anhelos, sus imperfecciones. Y lo que más extraña es, en esencia, lo que todos extrañamos en algún momento de nuestras vidas, la autenticidad, la conexión genuina, la posibilidad de ser felices y de encontrar un sentido a nuestra existencia. Es un llamado a la reflexión, a valorar las cosas realmente importantes de la vida, a ser auténticos y a construir un mundo más humano y más conectado. Y llegamos al final de este vídeo, un análisis profundo sobre el hombre detrás del artista, un viaje a su mundo interior. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya dado un poquito más de perspectiva sobre la vida de Kerem Bürsin. Hemos analizado sus declaraciones, hemos reflexionado sobre sus palabras, y hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando en su vida y qué es lo que más anhela. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su atención, por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, sus ideas, sus perspectivas. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de las declaraciones de Kerem? ¿Qué creen ustedes que es lo que Kerem Bürsin realmente extraña y anhela en su vida? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos. Y antes de que se vayan, por favor no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si les aportó algo, si les generó alguna reflexión. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que les interese Kerem Bürsin, que lo admiren y que quieran saber más sobre él. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y
no perderse nada de lo que sucede en este canal. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo, por su compañía y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos temas, nuevos análisis y nuevas reflexiones. Un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud. Chao, chao, y hasta la próxima. Que tengan una semana maravillosa.